Y a todos ustedes que vinieron y esperemos que sea una conversación. En algún punto podemos abrir el micrófono para que ustedes también manifiesten sus opiniones. Voy a leer una pequeña introducción que nos dejó Armando Eduardo, que yo creo que no quería que la leyera, pero igual a mí me gusta cómo la plantea, así que la voy a usar y me sirve para presentar a nuestros tres invitados del día de hoy. Los cuentos de la colección Ornitorrinco se destacan por su singularidad. Al igual que los ornitorrincos, son difíciles de encasillar y simultáneamente poseen la profundidad para emocionar y provocar reflexiones en sus lectores y lectoras. Cada texto de esta colección se adentra en temáticas que son parte del tejido cotidiano. Pangea, de Alicia Mares, aborda el luto y la vida cotidiana en comunidad. Y en los presentes tenemos Lo que cuentan las nubes, de Ronald McLeod, reflexiona sobre las dificultades de la paternidad. Tenemos Elegía, de Camila Miranda Burra, que explora un poquito de la maternidad y la violencia obstétrica, y desde allí se lanza a discutir muchos más otros tipos de violencia y temores que tenemos como sociedad. De Leticia Herrera tenemos La otra Gaia, que muestra las vicisitudes del cuidado de una persona con demencia en pandemia, y cómo eso también nos lleva a una historia que nos habla de violencias y opresiones asociadas principalmente al género. Lo que hace especial a cada relato es su habilidad para tomar estos temas tan familiares y darle un giro fantástico, presentándolo bajo una luz nueva, ya sea extraña, inquietante o simplemente reveladora. Yo estoy muy agradecido de que me hayan invitado aquí a conversar de estos temas. A mí en particular me gusta mucho agarrar una cosa que sea bastante cotidiana, un evento muy natural, y que lo usemos como puntapié para hablar de cosas que nos aterran, cosas que nos incomodan. Y estos tres cuentos, estos tres plaquetas en particular, hacen eso. Entonces, los invito hoy día a que nos adentremos a conversar de monstruos, de violencia, y no solo de lo literal. No pensemos en monstruo como en Frankenstein y la violencia como un cuchillo entrando en un cuerpo, sino que como los monstruos viven dentro de nosotros, son cosas que nos acompañan todos los días, y cómo la violencia opera en diferentes niveles. Entonces les quiero preguntar a nuestros invitados quién quiere partir y quién nos quiere leer primero un extracto, y que a partir de eso conversemos un poquito de estos temas. ¿Algunos? ¿Decía dedo? Cachipún, no sé. No, ya partamos con Cami, que está acá al lado de mí. No sé, Cami, si quieres leer un pedacito y de ahí conversemos un poquito sobre tu cuento. Muchas gracias igual por invitarme a esto. Para mí es como primera vez que publico un cuento directamente con una editorial como forma unitaria. Entonces es para mí como igual novedoso todo esto. Voy a leerles un fragmento de Elegida, tratando de que no tenga mucho spoiler. Bien, parte así. Me gustaría encender la luz, pero no tengo ningún interruptor cerca. Creo que podría levantarme. Esta vez sí podría. Ah, el baño. Seguramente por eso desperté. Necesito orinar. Ninguna enfermera ha venido a asistirme. Tomo impulso y me levanto. El mareo es instantáneo. Pierdo el foco. Pareciera que caigo, que me desplomo en la nada. Aleteo previendo el golpe, pero el suelo es esquivo y nunca llego a tocarlo. Cuando recobro mi centro, estoy rodeada de enfermeras. Las luces están encendidas y un olor agrio y metálico me invade. Mientras sostienen mi cuerpo de pie, murmuran entre sí. No para mí. Límpiala antes de que se infecte. ¿Cuánto lleva así? Solo esta mañana. ¿Qué hacemos con la sangre? Retira lo que esté fresco, pero no lo mezcles con lo demás. Dejen todo en bolsas separadas y al incinerador. Y entonces siento el frío. No alcanzo a entender cómo ni cuándo las enfermeras que me sostienen me sumergen en una tela de abundante líquido azul. No puedo salir. No puedo protestar. Mi cuerpo simplemente es empujado al fondo de la bañera. Todo es rápido y vertiginoso. Les escucho mientras me sacan del agua y me visten con un pijama limpio. Vuelvo a la habitación, a la cama de hospital, bajo las mantas. Esta vez no tengo fuerzas ni para mantener los párpados abiertos. ¿Es la dosis? ¿Dosis de qué? A veces las voces regresan, distantes. Bien podrían estar fuera de la habitación, por el pasillo o las escaleras, en alguna sala de procedimientos o en la oficina donde se juntan a ver la telenovela. ¿Por qué ya no dan la telenovela? Ni la farándula, ni los noticieros. ¿De dónde viene todo este silencio? ¿De dónde vienen las voces que me persiguen mientras sueño?
están aquí, están cerca, están dentro o fuera de mi cabeza. Y de pronto, golpes como de martillo sobre la puerta. Un aplauso para Camila, por favor. Y bueno, lo que nos leyó Camila es un pequeño fragmento de Elegidas. Es un cuento que a mí, cuando partió, yo pensé que íbamos hacia violencia obstétrica y siento que Camila ocupa la violencia obstétrica como un puntapié inicial, como a una forma de violencia que igual es cotidiana. Y en un espacio, como son los ambientes hospitalarios, que también tienen su historial, si lo vemos de un punto de vista histórico, también de violencia. Pero de ahí empiezan a llegar unas referencias que me sentía a ratos en Gran Hermano con unos discursos muy como distópicos. Después cuento de la criada, así como ya, ¿dónde está la guagua de esa mujer que acaba de parir? ¿Por qué no la puede ver? Y ya después, onda, me sentía en Evangelion a ratos como con unos eventos, el éxodo del Pacífico. Y es que este cuento, onda, ojalá lo vean porque uno no sabe hacia dónde va y bueno, es sorpresa tras sorpresa, página tras página, así que muy invitados a leerlo. Y claro, como decía, tú aquí ocupaste, o pareciera partir de la violencia obstétrica. Pensé mucho en Carla Zúñiga, que en la obra Duele ocupa la violencia obstétrica como también para hablar de diferentes regímenes de violencia, pero más desde lo absurdo, lo irrisorio y lo sórdido. Aquí tú partes con este puntapié, pero siento que querías apuntar a otros temores colectivos, a estos fantasmas de opresión y violencia que pueden ejercer agentes que están un poquito fuera de nuestro control. Entonces cuéntanos qué querías canalizar o qué temores sociales querías como evocar en este cuento. ¿Se escucha aquí? ¿Sí? ¿Se escucha así? Dale un poco más fuerte. Bueno, esta historia sí, claro, parte con el tema de la violencia obstétrica, pero porque yo había estado como en un entorno un poco del lado médico. Entonces yo había visto desde el otro lado, del lado como el personal médico, el trato hacia los pacientes. Y algo con lo que finalmente nunca congenié y no seguí ese rumbo. Entonces como que fue una forma de acercarme a ese tema sin tocar directamente el tema que a mí me dolía en ese sentido. Pero sí, el tema de la maternidad de alguna manera sí era una cosa como temerosa y horrible, en el sentido de que yo crecí en una escuela como católica. Entonces tenemos esta historia de la Virgen María, que la visita el ángel Gabriel y le dice: no temas María, que vas a recibir en el mundo el fruto de Dios, qué sé yo. Entonces eso para mí era un asunto perturbador, siendo muy chiquita, como la idea de que de repente alguien te elige y esto es tan bueno y todos quieren que esto suceda y es como, eres bendecida y bla bla bla. Pero nunca tenemos esa perspectiva, como ese punto de vista de ella, cómo vivió ese proceso, qué fue lo que le impactó, qué fue lo que sufrió en el transcurso de esto. Entonces, como que en este relato yo quería situarme en un personaje que vive una situación que para todo el mundo es como, qué bien, pero que en el fondo es aterrador porque no tiene idea de qué está pasando, por qué está pasando en estas cosas, es como que su cuerpo es dispuesto por los demás. Entonces, cómo tomar esa perspectiva de estar como tan limitada en su voluntad de ejercer como sus decisiones en este entorno. Y sobre todo sumando el hecho de la vulnerabilidad que se siente de repente en los espacios que son de salud. Así que fue una mezcla de esas cosas y quizás te cae un poco más la teja de todo. Sí, totalmente. Y bueno, es que una de las gracias de jugar con la ficción especulativa, con la fantasía, es que tú agarras temores que son súper normales, súper cotidianos, súper comunes a todos, pero en vez de trabajarlo como ese mismo temor, uno tiene la capacidad de jugar con un escenario nuevo, un contexto nuevo, y que te transmite ese temor y que te aborda, pero que yo lo he pensado antes, que saber que otros tienen esos mismos temores es reconfortante, y esos son los poderes que tiene la literatura que nos hace sentir como en un espacio común. Y bueno, como te dije antes, yo muy diciendo como me hace acordar de Gran Hermano a 1984, quise decir, efecto Chilevisión, porque mientras presentamos esta historia, vemos que hay un esfuerzo como gubernamental o extragubernamental por generar lo que le está pasando a esta mujer, en cierta forma, como que es parte de un programa o una suerte de operativo a escala global, no sé. Pero esta gente o las personas que están generando esta situación
es una suerte como de por el bien de la humanidad, ¿cierto? Hay todo ese discurso. Y es imposible no pensar en esta imagen como de un monstruo benevolente, básicamente el gran hermano, una figura que está muy presente y controla tu vida, pero que te cuida. Intentaste crear esta figura de un agente que está fuera de nuestro control, que es aterrador, pero que vende este discurso de cuidado, ¿cachai? De que es por nuestro bien. Yo he pensado mucho en el tema como de otras civilizaciones. Vamos a plantearlo así para que no hagan tanto spoiler tampoco. Y pensando en cómo yo de alguna manera adscribo de alguna manera como un trato, como cómo se establecen como estos tratos entre diferentes civilizaciones. Entonces, cómo yo de alguna manera puedo ejercer como otro ente una relación donde los demás tengan como que subordinarse a mí. Y para mí en ese sentido siempre ha sido como la maternidad igual juega un rol en eso. Como estas mezclas donde tengo que hacer como una especie como de mestizaje, están muy ligadas a lo materno también. Entonces aquí hay un interés que obviamente no tiene que ver con la protagonista, sino que es un interés externo de otros entes, de otros seres, que ellos ven un beneficio al establecerse de alguna manera de esta forma en nuestro planeta, vamos a decirlo así. Entonces me lo planteé de esa manera. ¿Cómo se iba a generar esa intervención? ¿Cómo iban a llegar? ¿Cómo iba a ser este proceso mezclado? ¿Cómo se iba a mantener en el tiempo tal vez? Como que ahí tú piensas como qué va a pasar después con esto, que no se aborda, queda ahí como el suspenso. Pero sí, como que la historia va de a poquito llegando como diferentes como elementos y uno va así sintiendo como, oh no, esto no se resuelve bien, esto resuelve así como, uff, ¿qué viene después? Sí, no, elegías son constantes rompecabezas, que tú vas armando piezas y es como, pero para de darme piezas porque esto cada vez se pone peor. Y no sé, si ustedes están medio colgados con lo que está pasando, es porque en verdad este cuento como que te sorprende página a página con cosas que tú no te esperas. Y creo que ahí recae gran parte de su valor, que es una historia que te tiene en suspenso y te deja en suspenso también. Funciona increíble y me encanta que surja de un temor o de un tema de una monstruosidad tan común que es la figura materna, la maternidad en sí. Y bueno, estas tres historias tienen mucho que ver con la maternidad y la paternidad, los vínculos de descendencia, y eso me llamó mucha atención. Que bueno, todos tenemos mami y daddy issues y se plasman en estas tres historias muy bien. Siento que es un temor, una violencia bastante transversal y me pareció curioso cómo ese tema de cierta forma permeaba en las tres historias. Voy a seguir un poquito con la conversación hacia Leticia, de ahí vamos hilando quizás algunas ideas entre los tres. Y bueno, Leticia, no sé si quieres partir leyendo algún fragmento. Ya, ok. Hola. ¿Se escucha? Genial. A ver, dice así, no sé si contextualizar la cita. Los personajes principales de este cuento son una abuela y su nieta. Una abuela que necesita cuidado y una nieta que lo está brindando. Dice la abuela: andan unos zapatos azules aquí en la pieza, deben ser de la otra galla, dijo doña Hilda una vez, cuando la nieta la descalzaba para acostarla. Los azules, sus mocasines favoritos, ya no le entraban en sus pies hinchados. Trabajó en un hotel donde las camareras compartían habitación, eso es lo que debe recordar. Sí, al principio tenía cierta gracia, pero día tras día la fue perdiendo. Antes de que la autoridad sanitaria encerrara todo el país, Cecilia llegó a la casa con maletas y la mejor intención de estar ahí para su abuela, de ser paciente, de ser fuerte. La paciencia y la fuerza se fueron desgastando con el continuo lijar del cuidado. Cecilia amaba a su abuela. La señora siempre la había tratado bien, nunca le había dicho, yo a tu edad lo tenía todo más claro. En realidad, la anciana nunca hablaba de su juventud. Ceci se vino a enterar de cuál era el primer nombre de su abuela ahora, cuando se hacía cargo de sus trámites. Sabía que había llegado del campo, había trabajado, se había casado ya un poco mayor para su época, había ayudado al esposo con su negocio,
y luego había sido abandonada con 3 hijos. ¿Quién la mandaba a engañar al abuelo, no?, decía el resto de la familia. ¿Quién la mandaba a vender carbón cuando no era rentable, cuando le ofrecieron la oportunidad de tener una carnicería? ¿Quién la mandaba a no recibir al abuelo de vuelta si la culpa había sido de ella? La señora Hilda se cerraba como una ostra y jamás daba explicaciones. Por eso la familia se había alejado. Pero no Ceci. Ceci preguntó por el abuelo cuando era una niña, que escuchaba cuentos de princesas y dragones en la cama de su abuelo. A veces las mujeres necesitan que las cuide una bestia mala, mijita, y si no la tienen, se tienen que transformar ellas en una. Fue toda la respuesta, acompañada de una miradita sobre su hombro. Ceci siempre miraba, pero jamás veía nada, solo la cortina cerrada y la sensación extraña. Un aplauso para el piso también. Y qué bueno que abordaste justo ese pasajito de la bestia mala que siento que es delicioso, brutal. Y que bueno, es parte de... es muy central en tu texto. Para dar un poquito de contexto, bueno, está esta relación de cuidadora y una mujer mayor que es la cuidada, que está ya en una etapa de demencia, ¿cierto? Y hacia el final de la historia se nos cuenta un poquito de quién es esta mujer o quién fue en su juventud y cómo hay cosas de su juventud que la acompañan hasta el día de hoy. Y que básicamente son cosas que la acompañan y que la mantuvieron con vida en su tiempo, que está viva gracias a esos elementos que la acompañan hasta el día de hoy y que parecen ser aterradores. Si uno ve este cuento como muy superficialmente, es una historia de terror. Hay una figura tipo fantasma, hay asesinato, no sé. Pero siento que aquí la violencia y los monstruos no son esa figura, no es la vida blanca. La violencia que pega fuerte no es las cosas que tuvo que hacer ella para salir de donde vivía y sobrevivir, sino que hay otras violencias aquí que siento que son mucho más... que pegan más fuerte o que son las verdaderas protagonistas de esta historia. ¿Cuáles regímenes de violencia o opresión sientes tú que querías como abordar en esta historia? Bueno, un poco ambas. Me propuse, el prompt, digamos, el inspirador era una historia de las abuelas, pero no quería hacer como una historia linda de abuelitas porque en mi familia no hay historias muy lindas de abuelitas. Entonces era abordar un poquitito ese pasado y por otra parte lo que está detrás de esas historias que no son tan lindas es efectivamente una violencia que es sistémica, es estructural. De hecho, está esta relación de cuidado entre la nieta y la abuela, ¿cierto? Y tal vez las mujeres que están acá resuenen con lo que voy a decir. A nosotras las mujeres el cuidado nos respira en la nuca toda nuestra vida, porque nunca sabemos cuándo vamos a tener que abandonar todo para cuidar a alguien de la familia. Sea un hijo, sea alguien que se enfermó, sea un pariente anciano, a un porcentaje altísimo de las mujeres nos persigue el cuidado. Entonces, y eso es feminización de una función que tal vez no es biológica, ya, o sea, no es que nosotros seamos mejores cuidando, es una cuestión societal, ¿cierto? Es una cuestión cultural. Y también el cuento refleja otro montón de violencias, bueno, algunas bien ramplonas, ¿cierto? Bien de entra cuchillo, salen las tripas, pero también relacionadas con las violencias que nos toca ver a nosotras, como esa cita de Juego de Tronos, ¿cierto? Las chicas vemos más sangre que los chicos. Porque pasa, o sea, tenemos desgraciadamente la posibilidad de ver bastante sangre considerando el tipo de crímenes de los que somos víctimas y ese tipo de cosas. Entonces, aquí también hay un tema de criminalidad rural, del mundo rural, que es muy vertical con las mujeres, ¿cierto? Es muy patriarcal. Así es que hay una parte del cuento en la que nos vamos a esa ruralidad, a esa criminalidad que en décadas atrás estaba completamente sin control y el cómo el personaje termina siendo víctima y saliendo de su victimización también, gracias al monstruo. De eso mismo te quería hablar, porque aquí íbamos para mantenernos como en
en el título del conversatorio, ¿cierto? Pero para no dar detalles de quién es este monstruo, tú creaste un monstruo que al final la vino a salvar, ¿cierto? Entonces esta figura que termina haciendo actos terribles, pero que al final es su mecanismo de supervivencia. Entonces, esta dualidad de este monstruo fue a propósito y ¿cómo construiste esa dualidad? ¿Cómo construiste este monstruo que al final también termina siendo la propia Hilda, ¿cierto? ¿Cómo en esta sobreviviente vive al mismo tiempo este monstruo que es benevolente y este monstruo que es terrible? Claro. A ver, esto está basado un poquitito en una leyenda de campo, ¿cierto? Que a lo mejor ustedes la han escuchado, o por último, yo sé que la han escuchado en un verso de una canción. A ver, déjenme ver si me sale. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevo a mi viejo esta noche a robar ganado ajeno junto al paso de Acacalco. Ya, y el resto. Bueno, la viuda blanca en los cuentos de campo es un personaje que se le sube a la grupa a los jinetes que andan de noche, ¿cierto? Y los lleva a su perdición normalmente. Los tira por un barranco, los pierde del camino. Hay muchas figuras en el folclore campesino que hacen eso, que persiguen al que va caminando de noche. Es como un castigo por andar de noche, y lo pierden del camino, lo sacan del camino, etc. Entonces, pero normalmente los que andan de noche son hombres. Y normalmente esta figura es femenina. Entonces ahí como que me pregunté un poco, ¿pero qué pasa si la que anda de noche es una mujer? ¿Le hará lo mismo? Por ahí se construye esa dualidad. Entonces ahí hay un reflejo, ¿cierto? De que la viuda blanca a lo mejor hace cosas distintas cuando se trata de una mujer la que anda de noche, y dependiendo del motivo por el que ande de noche también. Y por otra parte, si lo interpretamos como más psicológicamente el relato, aquí hay claramente un tema de disociación. Cuando las personas están metidas en un problema enorme, cuando estás sometido a un trauma sumamente grande, muchas personas disocian, ¿cierto? Es un mecanismo de defensa de la mente, te partes en dos, te ves como si estuvieras desde fuera, no te acuerdas de lo que hiciste para sobrevivir. Entonces, está un poco ese juego, se puede interpretar de las dos maneras. De hecho, mi familia me ha retado harto porque es muy abierto el cuento, porque se puede interpretar de más maneras, y ellos querían algo más concreto. Pero bueno, eso un poco no sé si te contesto. Sí, totalmente. Y no sé si eso está explícito en algún momento o si era una lectura que te llegaba, que efectivamente este monstruo, para los hombres efectivamente era lo peor que les podía pasar, pero para Hilda fue su salvación. Entonces me gustó mucho que el monstruo aquí jugara a favor de alguien. Y claro, es bacán como este cuento funciona a diferentes niveles, porque podemos tomarnos siempre en los cuentos que bordean como la ficción especulativa, podéis tomarte la lectura literal, ¿cachai? Como decir, una mujer con situación, ¿cachai? Trauma y lo que le pasó. O podemos como jugar un poquito más y darle como una explicación que va más allá de lo lógico. Siento que siempre hacer ese juego de lectura es muy entretenido. Entonces, les invito también a hacer este juego de lecturas con la otra Gaia y que vean cómo funcionan diferentes niveles, cómo coquetean con diferentes géneros y cómo nos habla de también temores colectivos o terrores que son muy concretos y reales en nuestra sociedad, y que aquí se entraman en un poquito de terror más folclórico. Y muy recomendado, muy entretenido leer. Así que la otra Gaia de Luis Herrera, también segunda recomendación del día de hoy. Y también se nos coquetea ahí con algo más de terror folclórico, aunque no sé bien cómo encasillar este cuento, porque recuérdame el título. ¿Lo que traen las nubes? Lo que cuentan las nubes. Lo que cuentan las nubes, perdón, de Don MacLeod. Muy siendo fiel a esta línea de Blaquets. Es un ornitorrinco por todos lados. Es una historia que difícil de definir. A mí me encantó, la pasé tan bien leyéndola porque no veía venir tampoco, al igual que en el cuento de Camila, no veía venir lo que seguía pasando.
Era sorpresa tras sorpresa. Es un cuento que parte de una forma tan rica, está tan bien narrado. Y a diferencia, o bueno, quizás es el de los tres, es el texto que tiene un monstruo más literal. Hay definitivamente algo que uno lo ve y dice, esto es un monstruo, es algo que no es un animal, no es algo de este mundo. Pero el monstruo de este cuento siento que son otros temores, otras cosas que no queremos enfrentarnos, como la soledad o la paternidad. Siento que había muchas instancias en este cuento de las que podíamos agarrarnos para encontrar monstruos. Así que te quiero invitar a leer un fragmento para que después discutamos sobre esta historia. Muchas gracias. El cuento narra, como para que se entienda como a grandes rasgos, puede ser como una fábula, ¿no? O puede tener elementos que uno creería que es una fábula, entonces parte con un ñandú. Entonces, no sé si alguna de ustedes leyó La colina de Waterchip, que son estos conejos que se cambian de madriguera, que es toda una odisea. Bueno, inspirado como en ese mundo o en esa imaginería, traigo un ñandú que empolla solo en la pampa, porque los ñandú empollan. A los hombres los machos ñandú empollan. Bueno, y dice así: la nieve caía débil y la luna no había aparecido esa noche. El huevo llevaba horas en constante movimiento. En cualquier momento el polluelo nacería y él tendría que enseñarle las leyes de la pampa, así como su padre le había enseñado a él, como el compañero le había hecho con todas las charitas de la leyenda. Sintió un crack bajo su tripa y se puso de pie. El viento sopló, las nubes naranjas se arremolinaron sobre su cabeza, una fetidez invadió la pampa, un chillido que nada tenía que ver con las aves retumbó lejos de allí. Entre los escombros de huevo aparecieron los ojos de una culebra. Dio largas zancadas de ñandú. A ratos levantaba la cabeza para mirar si alguien los observaba. El compañero había bendecido este nacimiento y no sería él quien diera fin a tan nefasta criatura. No sabía cómo llamarlo, así que solo le silbaba o empujaba con su pico para que anduviera más deprisa. Pensó en llevarla de vuelta a la banda, pero lo descartó de inmediato. Nunca vio charitas así de feas y lo obligarían a picotearlo hasta eliminar su existencia. No quería matarlo a pesar de su monstruosidad. Había cierta ternura en su cabeza de reptil, su cuerpo alargado y sus cortas patitas peludas. Quiso callarlo cuando empezó a chillar, porque sería complicado explicar tan horroroso hijo, pero fue imposible. Trató de alimentarlo con semillas y granos desde su buche, pero la criatura no quiso y solo guardó silencio cuando atrapó una rata con sus fauces. Caminaba con las alas abiertas para esconderlo debajo porque temía que las nubes atravesaran la pampa con la noticia. Y yendo en línea recta, se encontró con un bosque denso de lengas donde lo ocultó. El bosque fue un lugar seguro para los dos. Le repitió con rigurosidad las leyes de la pampa. Le aconsejó nunca escuchar al zorro, hacerse bien amigo del chingue y alejarse de donde rondara el carancho. Le enseñó su idioma y el de los guanacos, porque siempre era bueno tener aliados por la pampa. Le advirtió sobre los espectros que viajaban a través del viento. Lo vio crecer muy rápido durante el verano hasta convertirse en una culebra magnífica de plumas tornasoladas. Se enrollaba sobre los troncos más altos y cazaba desde ahí ratas y lechuzas por igual. Comía carne, pero nunca mordió y le enseñó los dientes a su padre. Un aplauso también para... y bueno, ahí también podrán rescatarte justo el nacimiento de esta criatura, que yo creo que es el punto en que uno dice como ¡guau! No, esto no es lo que yo pensé que iba a leer. Me gusta que en estos tres cuentos pasa lo mismo. Hay un quiebre que tú decís... Bueno, que se quiebra esta historia que es más cotidiana y entramos a jugar con otros planos, con otros géneros. Y como decía antes, aquí en este cuento tenemos a este monstruito literal, este monstruo que es encantador, igual en cierto punto, pero después nos pasa lo mismo que en ñandú, que empezamos a tenerle miedo a esta figura. Y uno puede pensar que más miedo a su hijo en sí es miedo a la interacción que ahora lo une para siempre, ¿cierto? A este vínculo, o no saber qué hago
con esto que yo creé, ¿cachai? Que tengo que hacerme cargo. Y quería que nos contara un poquito más de qué era de este monstruo, más allá del monstruo que salió del huevo, qué monstruo era el que aterraba tanto a este ñandú, o qué monstruos son los que habitan en este cuento. Perfecto. Cuando partiste, hablaste de Frankenstein. ¿Sí? Y lo interesante de Frankenstein es que él no es un monstruo, sino que él se convierte como a través del abandono, de la soledad, como de la tristeza, de no saber quién es, como de verdad, de este padre que lo abandona además, ¿no? Este creador que lo abandona. Y es una figura que me interesa mucho, ¿no? Cuando escribí este cuento, estaba como en un momento en donde estaba pensando mucho en mi propio padre, porque estaba enfermo, etc. Como que uno le da pena y se pone creativo y empieza a escribir. Eso no me parece tan bueno, no, bueno, y la cosa es que cuando estaba escribiendo este cuento, pensé en él, ¿no? Y empecé como a pensar en esta persona que es mi padre, pero que también es un hombre, ¿no? También es un hombre que también tiene sus miedos, que también tiene toda esta carga social que se le impone sobre cumplir ciertas expectativas, y que a lo mejor que yo no tengo la respuesta, y que a lo mejor este cuento iba como a explorar un poco esa emocionalidad, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando tú tienes un hijo y este hijo no lo entiendes, ¿no? O este hijo no cumple lo que se supone que debería cumplir un hijo, o debería como tratar de calzarlo, como de empujarlo a hacer ciertas cosas, pero este hijo hace lo que quiere, o en verdad es algo que tú nunca pensaste que ibas a tener. Pienso en eso cuando de repente ciertos papás que tienen como ideas muy marcadas sobre sobre todo cuando tener un hijo hombre, ¿no? Como, mi hijo va a jugar fútbol, mi hijo le va a gustar el mismo equipo que yo, ¿cachai? Y en verdad a tu hijo le gusta pintar y le gusta quedarse en la casa y le cargas pasar tiempo con tu papá y conversar, escuchar fútbol y ver cosas en la tele con él y el box. Y además mi papá era como una caricatura de hombre también. Como se esforzó como para cumplir todo. Entonces cuando me tuvo a mí, me vio, fue como, ¿qué es esto? Entonces, claro, en este texto lo que yo trataba de explorar es como, ya, ¿qué pasa cuando literal tienes un hijo que un hijo es un monstruo? Y en verdad no hay forma de empatizar con esto. O sea, come carne, ¿cachai? Es un ñandú y se me va a comer de vuelta en algún momento. Se come spoiler, se come un puma en algún momento, que es como el terror de todo el cuento. Entonces ahí se desborda, ¿no? Como lo que para el ñandú, que está lleno de reglas, ¿no? Habla de las leyes de la pampa y lo que tiene que hacer, y que si no lo hace bien no va a poder volver a anidar el próximo año, entonces fracasa y va a ser un macho fracasado para toda su vida, que me encanta como que fracase también, porque me encanta como ese concepto de qué significa también una paternidad fracasada. Paralelamente, cuando también es un privilegio en Chile tener papá, ¿cachai? Como que muchos no tienen. Yo tengo, pero además me gusta pensar como qué pasa con ese papá, como esa exploración, sí que cómo tratar la paternidad también lo pensaba sin ser funado, ¿no? Porque es un temazo también, ¿no? Entonces, y la fantasía calza muy bien porque tú siempre te puedes como desmarcar, no, que esto es fantasía. No, estos son animales, ¿qué estoy hablando? La gente no tiene papá. Papá, si no eres tú. Claro, la fantasía es tener papá, ¿cachai? Eso. Bueno, y tiene mucho que ver con como la monstruosidad se construye a partir de los otros. Los otros te construyen a ti como monstruo, te ven como monstruo, sin importarme mucho si es o no es un monstruo. ¿Y qué eso significa? Como se aleja, se abandona, se entiende, y eso un poco el texto trata de explorar. Bacán. Sí, no, el juego funciona muy bien. Fue súper astuto de tu parte usar esto en ñandúes y este contexto. Y en alguna instancia, en algún taller, o en algún cuento que leíste, este imaginario de Patagonia ya estaba. Es decir, no sé si estará presente continuamente en tu literatura, pero me llamó la atención que hayas elegido este contexto, la Patagonia, y yo que soy ecólogo, es un contexto muy hostil. Si lo ponemos en palabras más humanas, es muy violenta
la estepa patagónica, ¿cierto? Y es entrete como en tu cuento hiciste además convivir una suerte de mitología que yo no sé si es previa, si es como que existente, ¿cachai? Como esta figura del... Hay una figura, de hecho, en este cuento que ya es como una fábula, de repente tenemos como otro nivel en que se nos cuenta una suerte de mito. Y aparecen ciertos personajes de corte de leyenda que después también empiezan a interactuar en esta misma historia. Entonces se construye como una suerte de imaginario mitológico y que yo no quise como saber si esto era algo que existía de antes, ¿cachai? Porque me gustó mucho el universo que creaste. Y quería preguntarte un poquito de eso. ¿Cómo vives tú este imaginario de Patagonia y de qué elementos te agarraste para construir esta suerte de mitología que se ve en este cuento? No creo que exista como mito de verdad, como que haya como un ñandú que recorre la pampa mágicamente, no sé. A lo mejor existía, pero no hay registro. Pero un poco este universo en donde ocurre este cuento, sí lo estoy trabajando como en otros textos, que estoy trabajando en este momento, de hecho, en donde las nubes de cierta forma como muestran leyendas, ¿no? Y porque la Patagonia, como cuando tú vas a Punta Arenas, no sé si alguien ha ido, de hecho lo hablábamos con Celso la otra vez, que es como mucho cielo, ¿no? Mucha nube. Y hay algo que se arremolina, que las nubes bajan, suben, y se presenta como una extensión inabarcable casi. Y también porque es un territorio muy plano, entonces las nubes siempre es algo que me llamaba mucho la atención. Y cuando era chico, acá de nuevo estos intentos del papá como de regularte, me decía, acompáñame a trabajar, mi papá es camionero. 9 animales movía, animales de un campo a otro, de ovejas de un campo a otro. Entonces me decía, por favor ayúdame, como vamos juntos. Pero mi papá no hablaba, ¿cachai? Como en ningún momento. Entonces imagínate 8 horas como sentado en un camión viendo la pampa, que en los momentos más lindos que había era cuando él me apuntaba a un animal. Mira, ahí hay un quirquincho. Yo así miraba, pegado al vidrio, como tratando de verlo un segundo, y para mí eso era todo el viaje. Era un recuerdo muy lindo. En la Patagonia hay como animales que se ven como de forma salvaje, como independiente que tengan los campos con alambrado. Los manacos saltan, los ñandús saltan, las ovejas nomás se quedan atrapadas, pero en general los animales que vivían ahí cruzan de un lado a otro sin problemas. Y también hay quirquinchos, ratones, como cosas extrañas, cosas que siempre me llamaron y me gustaron mucho. Entonces cuando tú estás solo en un viaje durante 8 horas, tu imaginación está en cualquier parte. Entonces las historias como que venían, ¿no? Y además esta memoria es de las memorias más lindas que tengo de mi infancia, entonces también este texto que hablaba de un papá, ¿cachai? Como que iba a ir de la mano de cierta forma este imaginario. Esta ficción o este metarrelato o esta como meta leyenda dentro de la leyenda un poco se usa o lo quiero usar como para que también uno, como nosotros como personas, sepamos como o lo que uno igual está atravesado por sus propias creencias, y lo que uno cree cuando en verdad a lo mejor esas creencias en su momento para estas personas que las representan no son reales o se pueden romper o son un mito en sí mismo. Como un poco eso quería llegar, como que aparezca como que aparezca Jesucristo y te diga, no, yo nunca me sacrifiqué por ti, ¿cachai? Eso quería hacer, y que a pesar de que venga Jesucristo y te diga eso, la gente siga creyendo en él, ¿cachai? Eso me fascina, ¿cachai? Porque al final son mitos que uno mismo va creando y creando fuerza. Y un poco eso quería hacer, pero euñando. No, muchas gracias. Y bueno, también dejar recomendado el texto de Donald, lo que cuenta las nubes, una historia que es muy enternecedora. No solo conviven ahí estos monstruos de la paternidad, sino que también está la soledad, la vergüenza. Muy bonito. Como decíamos, a pesar de los monstruos itinerarios que hay en este cuento, es un cuento muy tierno y también quedan muy invitados a leer. Les quería preguntar a ustedes si alguien quería preguntar algo, hacer un comentario, si alguien quería
hablarle que es de esos autores, sino para hacer la pregunta de cierre. Bueno, yo le quiero decir algo a Donny. ¿Quieren? Yo le quiero decir. Sí, dale. Hola. Oye, ¿sabes qué? Bueno, no he leído tu cuento, me da culpa, pero por el trozo que leíste y un poco lo que hablaste, esas historias existen en el mundo mapuche, eso sí, no en el mundo patagónico. O sea, me sonó mucho a un monstruo que se llama Niribilo, si no me equivoco. Puede ser, que es como una serpiente emplumada. El Colo-Colo también, que tiene que ver con algo que sale de un huevo que no debería salir de ese huevo. Y en el mundo mapuche a la constelación de la Cruz del Sur se le dice, no recuerdo el nombre, pero algo con choique, que es la huella del ñandú. Así que los ñandú andan en el cielo para los mapuches, por si acá. Y la danza que se hace en las rogativas, si no me equivoco, puede ser el guillatún. No sé si han visto danzar a los hombres en esas rogativas en que como que extienden su poncho y andan como así. Esa se llama choique currún y es imitando como una danza de un ñandú. Entonces, quiero leer tu cuento. Quiero leer tu cuento porque es como memoria generacional, la manera como las cosas como que van coincidiendo sin que uno las busque que coincidan. Creo que eso puede ser, ¿o no? Cuando hice El monstruo había leído un libro, un libro que no tiene nada que ver con esto, que se llama El Gualicho, que es súper porno. En verdad no tiene nada que ver, pero me encantó el monstruo de ese cuento, que se le metía por una parte a las personas y las transformaba como en algo. Y eso, de ahí viene, ¿verdad? Yeah. Pero el Gualicho es un monstruo ficción, o sea, un monstruo de la cultura argentina, debe ser de la cultura mapuche argentina también, o viene desde allá también. Entonces me imagino que igual todos estos monstruos son parte de lo que nosotros hemos escuchado toda nuestra infancia también. Inconsciente colectivo. Y cuando uno jugaba mitos y leyendas también las tenía, ¿no? Como sí. en la mano, no sé, como que uno le absorbe todos estos imaginarios. Me sonó a... perdona. Me sonó a, ¿cómo se dice esto? Inconsciente colectivo. Eso. Sorry. Sí, tenemos como estas historias que tenemos como bien totalizadas, van percolando la escritura sin que nos demos cuenta. Y bueno, para ir cerrando, les quería dejar una última pregunta a los tres. Sobre qué monstruos les gusta a ustedes consumir o qué monstruos les llaman la atención en la literatura. ¿Qué monstruos les pegan? ¿Qué monstruos les gustaría seguir trabajando? Eso. ¿O qué regímenes, qué violencias, qué opresiones les tocan o les gustan para seguir trabajando en el orden que quieras? Bueno, a mí, sigue siendo el tema como monstruoso, medio bíblico, pero onda Los Ángeles en su estado inicial, ¿no? Lo que hizo el arte después. Puros ojos y puros alas. Ojos, alas, y como la presión de que es algo como tan superior que no lo puedes comprender. Creo que esa inquietante es algo como que me gusta explorar. Y también me gusta leer, por ejemplo, en esta película, Aniquilación, creo que se llama, Sí. ya, donde al final se encuentra con esta entidad y que empieza a mutar y es como tan inquietante y la música y todo. Entonces, esa cosa, sí, eso es lo que me parece interesante como explorar. A ver, bueno, a mí me gusta harto la mitología de como todas partes. Soy como una estructuralista trasnochada, porque yo sé que el estructuralismo pasó de moda ya. Ya no creemos que hayan como estructuras únicas para la humanidad y todas esas cosas, y porque no debería haberlo, también es un mito como bien eurocéntrico aquel. Pero me gusta eso de cuando van coincidiendo las cosas de una cultura en otra, por eso me gusta como un poco la mitología comparada. Y trabajo algo en eso, como a lo mejor este concepto de esta cultura es como es bien parecido a un hada, y este otro es bien parecido a una vincuya, y este otro es bien parecido a
fulano de tal. Entonces, en eso un poco estamos en los mitos en las locales y cómo van coincidiendo con otros. Por eso tal vez me saltó como tan a la cara tu ñandú, que lo encontré adorable todo esto. Así es que eso yo creo un poco. Y en cuanto a la violencia, sí, o sea, el monstruo siempre va a ser como ese símbolo de violencia y es entretenido hacerle, darlo vuelta. Es súper entretenido de que a veces el monstruo no es el que nosotros creemos, no es por las razones que nosotros creemos, etcétera, etcétera. Entonces me parece como un tema súper atractivo para seguir explorando. Cuando pienso en monstruo, como también uno piensa en el otro, ¿no? Como cuando uno piensa en Drácula, como que podrías pensar en el extranjero, ¿no? Como un extranjero que viene a Londres a comerse a las mujeres, ¿cachai? Como súper figurado, pero era 1800. Después piensas, no sé, la guerra de los mundos, entonces vienen los extraterrestres. Y es como el imperialismo, ¿no? O sea, la invasión de una gran nación al mismo centro de tu ciudad. Que son monstruos, que en verdad son ellos mismos. Entonces la otredad aparece como en esta literatura que a mí me interesa, como explorando al final nuestras propias facetas de cómo estamos transformando personas en un otro que no queremos entender, ¿no? Igual a mí el tema de las personas como me tiene cansado, entonces creo que la animalidad es un tema que me llama en este momento, como el otro del animal, ¿no? Como el animal que si uno, no sé, como cuando leí Cadáver Exquisito me fui como, mi mente explotó, como la forma en que Cadáver Exquisito las personas tratan a las personas como si fuesen ganado. Entonces ahí te das cuenta de la violencia como palpable, de cómo la humanidad como trata a las vacas, por ejemplo, ¿no? O a los pollos que le cortan el pico para que no picoteen sus huevos. Entonces en este mundo a las mujeres embarazadas le cortan los brazos para que no se golpee la guata para que no aborten. ¿Cachai? Entonces como esas violencias que son horrorosas las hacemos diariamente. Entonces los monstruos también somos como usar esta literatura para mostrar nuestras propias monstruosidades me parece relevante y creo que ese es el tipo de literatura que en este momento me gusta mucho. Y ahí es donde propongo o veo a los animales como creo siendo la criatura hoy que más violencia ejercemos. No existe nadie más, no hay ningún otro ser que no ejerzamos más violencia que hace un animal. Entonces creo que en ese punto vamos a seguir hablando. Que me echen con guardias. Ya, es bueno. Y el otro mood, el mood. Que nos quieren echar y nos quieren silenciar. Pero eso. Muchas gracias a los tres. Y les dejo nuevamente invitados a que busquen lo que cuentan las nubes de Don Armaleón, La otra Gaia de Leticia Herrera y Elegía de Camila Miranda Burra, que pueden encontrar aquí en el stand de la editorial Brazos de Aves. También les invito a pasar por el stand de imaginistas, ¿cierto? Por allá. También pueden encontrar ficción especulativa muy entretenida. Y también darles las gracias a ustedes por venir, por adentrarse a esta monstruosidad. Y ojalá disfruten de estas historias. También les invito a leer Desafíos de la Conservación in situ, de este humilde moderador. Y eso, muchas gracias. Las recomendaciones ya están hechas. Y que tengan un monstruoso domingo. Y violento. Chao. Gracias. Y les hago una foto a los Patreons ya. No, pero para que esté más gente. Como los diplomas. El diploma de grabación.